Estesania, bienvenida al podcast Quecana de la ONG Ser Humano, en donde tenemos como objetivo visibilizar las historias de las personas que se encuentran en las cárceles de nuestro país, así como las personas que en algún momento pasaron por esa situación. Hoy es un capítulo especial porque estamos contigo, una experta en el tema. Sé que tienes más o menos 15 años trabajando con los penales y te agradezco por tu tiempo porque creo que hoy vamos a abordar un tema que muy poca gente conoce si es que no tiene cercanía con las cárceles. Pero antes de llegar a eso quisiera que te presentes y nos cuentes un poco sobre ti y tu trayectoria con los penales y tu vida profesional. Muchas gracias, Thaís, por la invitación y por la posibilidad de compartir con todas las personas acerca de una problemática tan importante como es la situación penitenciaria en nuestro país. Yo soy psicóloga, estudié psicología forense y penitenciaria y a partir de ahí surge mi interés por trabajar no solo en el ámbito de las pericias psicológicas, sino también para conocer mejor la situación penitenciaria en nuestro país. Venimos trabajando en un proyecto en la Universidad Católica desde hace muchísimos años para poder desarrollar talleres, investigaciones, intervenciones con las personas privadas de libertad, pero también con el personal penitenciario, con el personal de tratamiento, con el personal de seguridad. Sabemos que cuando hablamos de la realidad penitenciaria, vemos el conjunto. Claro. Nos interesa tanto trabajar con las personas privadas de libertad como con el personal del Instituto Nacional Penitenciario, con quien tenemos una alianza desde hace muchos años. Quisiera, como te digo, hoy tratar un tema bien específico, que tal vez algunas preguntas pueden sonar redundantes porque posiblemente la conclusión final nos lleve a lo mismo, pero creo que es importante hacer esas preguntas porque, como te comento, muy poca gente conoce esta realidad, esta problemática y lo que vive la mujer en específico en la cárcel, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto un poquito, sabemos que vivimos en un país machista, ¿no? Si bien se está luchando por la igualdad de derechos, la igualdad de género, todavía estamos lejos. Y en las cárceles considero que es peor aún, ¿no? Entonces, ¿por qué se espera tanto de la mujer en la cárcel? Creo que es bien importante el punto de partida. Vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad donde a pesar de que puedan existir algunas leyes y algunas normas, las prácticas cotidianas no han cambiado, ¿no? A veces la sociedad se demora más, las normas avanzan, pero las personas nos demoramos más. Claro. Exactamente. Entonces, las prácticas cotidianas nos evidencian que todavía hay una situación de injusticia y de inequidad entre los hombres y las mujeres. Vemos en los casos de violencia, vemos los casos de abuso sexual, vemos las situaciones donde son más las mujeres que dedican más horas en los temas de cuidado, las mujeres que a pesar de tener muy buenos puestos laborales siguen ganando menos que los hombres. O sea, la situación evidencia por varios indicadores que seguimos viendo en una sociedad machista. Y eso también se reproduce en la institución penitenciaria. También se reproduce en lo que es la realidad penitenciaria. Y entonces, si bien es cierto, son menos las mujeres que están recluidas y privadas de su libertad, el porcentaje es significativamente menor. Sabemos que son más los hombres que delinquen y que cometen conductas delictivas, pero lo que se espera de la mujer es muy fuerte. Exacto. Porque se espera que pueda cambiar, que pueda volver a la sociedad en otras condiciones. Su castigo no solamente es estar sin derecho a la libertad, su castigo también es un conjunto de miradas prejuiciosas sobre por qué una mujer, en vez de dedicarse a su familia y al cuidado de los hijos y las hijas, está en una conducta delictiva. Exacto. Entonces, la censura y los prejuicios alrededor de las mujeres que delinquen es aún más fuerte que en el caso de los hombres que cometen una conducta delictiva. Claro, porque hay estudios que revelan, ¿no?, que la mujer en cárcel es doblemente juzgada, no solo por haber fallado su rol como ciudadana, sino porque falló su rol como madre, como esposa, como hija. Y eso es un tema que ellas cargan para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto en ellas? Es terrible, porque justamente todas esas investigaciones lo que demuestran es que la experiencia
no solo es estar privada de libertad, la experiencia es de un doble castigo, porque fallaste a la moral, fallaste a lo esperado, fallaste a lo que se supone deberían hacer las mujeres, respondiendo a un estereotipo y a un rol que ya no corresponde a la realidad, pero que está enmarcado todavía en una mirada tradicional de lo que es ser mujer. ¿Y qué cosa es esa mirada tradicional? Se espera que la mujer sea madre, siempre. Se espera que la mujer asuma todas las tareas de cuidado, que la mujer no esté en el espacio público, sino que esté en el espacio privado, en el espacio doméstico. Si la mujer sale al espacio público, ¿no es cierto? Y en ese espacio público, ¿no es cierto?, comete alguna conducta delictiva, obviamente la sanción y la censura va a ser mayor. Y además eso se refleja también al interior del sistema penitenciario. Exacto. Porque la situación de reclusión de las mujeres es aún más difícil. Los penales no fueron construidos para las mujeres, no tienen género. Entonces, la situación de las mujeres a veces es aún más complicada porque no se logra responder a todas sus necesidades. Claro. Sí, como comentas, me parece importante resaltar eso, ¿no? Porque justo leyendo el libro de Cárceles Seguras, ahí ustedes resaltan que la mujer una vez que va presa no tiene los mismos derechos que el hombre, ¿no? No tienen infraestructura para satisfacer la necesidad de una mujer, ni el apoyo a la salud mental, la salud, ¿no? O sea, a veces tú vas a un penal y puedes encontrarte no sé, no a un ginecólogo, por ejemplo, si la mujer está embarazada, un especialista, hay un pediatra, pero no hay alguien que pueda atender realmente a la mujer, por ejemplo, embarazada, ¿no? Entonces sus necesidades también se ven afectadas. Y ahora quería preguntarte, también hay este concepto, esta creencia que la cárcel debe de devolver a la mujer como una verdadera mujer. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿En base a qué criterios o a qué juicios nos estamos basando para poder considerar que una mujer es devuelta como una verdadera mujer? ¿O qué rol debe cumplir la cárcel en la vida de estas internas para ser devueltas como una verdadera mujer? Qué interesante tu pregunta, Thaís, porque acá vamos a ir a un punto central, que son las políticas de tratamiento y de resocialización. El espacio de la cárcel es un espacio que priva a las personas de su libertad para reeducarlas y que puedan regresar a la sociedad, ¿no? Y en ese proceso de resocialización, de reeducación, es fundamental las políticas de tratamiento, ¿no? Donde educación, el área legal, el área psicológica, tratan de ayudar a este proceso de resocialización. Pero justamente los estudios y lo que estamos viendo es que hay también un sesgo y hay también un prejuicio en estas políticas de tratamiento y de resocialización. De manera que volvemos a tratar de ubicar a las mujeres en estos roles tradicionales de género. Claro. Entonces, la resocialización no tiene que ver con la conducta delictiva, con los factores asociados, con los contextos que llevaron a la persona a delinquir, sino que las políticas de tratamiento tienen que ver con generar un proceso de culpa, claro, por haber salido del rol que se esperaba que tuviera, ¿no? Este rol que hemos hablado de ubicarse en el espacio privado, en la casa, de no salir al espacio público, de encargarse del cuidado de la familia, de ser la responsable del bienestar de toda la familia. Entonces, si la mujer falla en ese rol, es doblemente castigada y lo que algunos, en base a estos prejuicios, terminan haciendo en las políticas de tratamiento no es trabajar, ¿no es cierto?, lo que lleva a la persona a la conducta delictiva, sino solamente reducirla a que vuelva a ubicarse en este estereotipo, en estos roles tradicionales, en este espacio de lo privado, con esas características que se espera que tenga la mujer: sumisa, pasiva, ¿no? Que no sea capaz de tener toma de decisiones, autonomía. Esas son palabras que no encajan con las mujeres. Claro. Ahora, hay visos de cambio, sí, felizmente. Hay algunas políticas de tratamiento y hay algunos profesionales que están luchando contra esas miradas estereotipadas de género y tratan justamente de ofrecer espacios más saludables para que el proceso de resocialización sea tal cual, para que la persona pueda salir en mejores condiciones de vida, con mayor autonomía, con mayor capacidad de toma de decisiones.
Justamente eso es lo que queremos, que las mujeres tengan agencia. Exacto. Y que puedan de alguna manera lidiar con la realidad a veces tan dura que les ha tocado vivir. Y partiendo de eso, me parece muy importante que dices que cuando llegan se vuelven sumisas o tal vez ya lo eran antes, ¿no? No tienen esta toma de decisiones. ¿Y crees que hay relación, justo partiendo de tu artículo que también leí en el libro de las cárceles en el Perú, hablan en un punto sobre la mujer que adopta conductas del hombre en la cárcel para poder tener esta imagen de respeto, de tal vez poder tener un lugar en el penal, ¿no? Posicionarse, poder decidir, ¿no? Tener autonomía por tener esta actitud tal vez varonil. ¿Pero crees que hay relación entre esas dos cosas? Por supuesto, totalmente. Las cárceles de mujeres son espacios también de luchas de poder. También el poder está presente en las cárceles de mujeres y lo que vamos a encontrar es que van a tener que asumir diferentes roles para sobrevivir. Claro. La situación carcelaria no es de las mejores, seguimos teniendo problemas de hacinamiento, problemas de seguridad, problemas con el personal, entonces hay que encontrar la mejor forma de sobrevivir. Y a veces la mejor forma de sobrevivir es asumir posturas masculinizadas que de alguna manera permitan ejercer ese control y ese poder que antes no podían ejercer o que en otros espacios no podrían hacer. Y eso va a explicar cómo también vamos a encontrar personas muy autoritarias, personas con relaciones de maltrato hacia otras personas privadas de libertad, hacia otras mujeres específicamente, porque terminan adoptando conductas que responden a un modelo de una masculinidad que es violenta, que es dominante, exacto, que es machista y que es agresiva. Claro, sí. Y eso de ahí va con el siguiente punto que quiero tocar un ratito, el tema de la sexualidad en el penal, ¿no? Pero lo dejo para después. También vi que en el libro hablan del concepto de la feminización de la pobreza. Entonces, quisieras que nos los expliques un poquito y cuál es tu relación eso con el aumento de mujeres en cárcel. Uy, qué importante lo que nos estás trayendo, porque creo que cuando hablamos de mujeres privadas de libertad, tenemos que entender cuáles fueron las condiciones que llevaron a esa conducta delictiva. Tenemos que colocar a las mujeres en una historia de vida con determinadas características en nuestro país y más ahora, en los últimos años post pandemia, hay una feminización de la pobreza. Eso significa que las condiciones han hecho que sean las mujeres las que tengan menos trabajo, las mujeres las que ganen menos cuando consiguen trabajo, las que estén en peores condiciones cuando consiguen trabajo, informalidad, precarización, no hay seguro, no hay horarios claros, y todo eso además con situaciones de violencia. Lo vemos también con el tema de las mujeres migrantes, exacto, que ha aumentado, ¿no es cierto? Sabemos que la migración en nuestro país ha aumentado en los últimos años significativamente y las mujeres migrantes están en una situación de precarización laboral y finalmente termina siendo una pobreza feminizada, porque son las mujeres las que están en una situación de mayor pobreza, que tienen a su vez la carga, en muchos casos, también, de encargarse del cuidado y la alimentación de los hijos. Entonces, esta situación lleva a que las mujeres terminen pues en contextos adversos. Hemos visto en muchas de las personas privadas de libertad, las mujeres privadas de libertad, que hay historias de violencia, historias de abandono familiar, migración, deserción escolar. Entonces, hay una historia detrás que ya las coloca en una situación de marginalidad, que ya las excluye del sistema social. Por lo tanto, caer en una conducta delictiva se ofrece como una alternativa. Claro. Ahora, no podemos generalizar, obviamente, sabemos que hay mujeres que la pasan muy mal y que no terminan en una conducta delictiva, ¿no? Pero creo que entender todos los factores para explicar la conducta delictiva es fundamental. Los factores son contextuales, son familiares y también son personales, pero no podemos perder de vista estos contextos. Va a aumentar el número de mujeres migrantes que están recluidas. Y eso es justamente, ¿no? Y ya lo estamos viendo en los últimos años. Entonces creo que tiene que ver con un análisis más bien más integral, más sistémico de todos los elementos que están
para poder explicar por qué las mujeres cometen y terminan siendo, ¿no es cierto?, privadas de libertad. ¿Por qué cometen delitos y terminan siendo privadas de libertad? Ahí quisiera también resaltar el tema de cómo estas mujeres que viven en extrema precariedad, cuando llegan a la cárcel, perciben a la cárcel como un lugar seguro, ¿no? Donde reciben alimento, donde tienen cama, donde hasta pueden tener a sus hijos tienen alimento. Entonces, ¿qué tan vulnerables tienen que haber sido estas mujeres y su historia antes de la cárcel para percibir a la cárcel como un lugar seguro? ¿Y cómo impacta esto a nivel psíquico en la mujer y en la persona, ¿no? Mira, uno no lo puede creer, pero como tú dices, esto lo hemos escuchado. Exacto. Lo hemos escuchado muchísimo, mujeres privadas de libertad, que te dicen que ese espacio es más seguro, es más tranquilo que el lugar donde vivían, Exacto. que la casa en la que vivían, que las situaciones de violencia en la que se encontraban. No solo violencia por la familia de origen, sino violencia por la familia pareja, actual, por la pareja, ¿no? Porque entran en mafias y en redes y terminan siendo víctimas de muchas situaciones de violencia. Entonces, el espacio de la cárcel, por más de que sea un espacio que te priva de libertad, por más de que sea un espacio que limita otros derechos y que está en situación de hacinamiento, termina siendo un espacio más seguro, más tranquilo para estas mujeres. Exacto. Y ahí uno se pregunta y dice, ¿Cómo? bueno, ¿cuánto hay que hacer también a nivel de la prevención? Creo que tenemos que trabajar muchísimo en temas de prevención. Cuando hablamos de la política penitenciaria, nos quedamos en qué hacer con la persona que ya delinquió. Y yo me pregunto, ¿y qué hacemos para que la persona no delinca? Exacto. O sea, ¿por qué buscamos siempre castigar en vez de prevenir, ¿no? Cuando acá ya sabemos cuáles son estos factores asociados, sabemos los barrios, sabemos los lugares, sabemos las situaciones en las que se produce la conducta delictiva, y es ahí donde tenemos que intervenir, ¿no? Y creo que esa es una responsabilidad que no solo le toca al Instituto Nacional Penitenciario, sino que nos toca a todos y a todas como sociedad. Sí. Eso es importante que lo digas porque ese es uno de los objetivos del podcast y te lo agradezco y espero que se genere esa conciencia, ¿no? Porque no hacernos indiferentes frente a esta realidad, porque es importante que la miremos y la busquemos tratar, ¿no? Y ahora quería ir al segundo punto que quería tocar en esta entrevista, que es la sexualidad de las mujeres en la cárcel. Primero, también partiendo del libro, me encanta cuando la autora Chloe resalta de que se habla de un beneficio para la visita íntima, ¿no? Entonces, ya al estar hablando de un beneficio, es como, ya puede servir para chantaje, ¿no? O te portas bien y te doy, o te portas mal y no te doy. Entonces, ¿qué opinas tú como psicóloga de usar el término beneficio para una visita íntima que al final es un derecho de todos, ¿no? Y que no lo podemos privar, ni condicionar, ni que sea algo manipulable, ¿no? Entonces... Creo que es importante lo que tú estás subrayando, Thais. Creo que tenemos que entender qué implica estar en un penal. ¿Qué implica? Implica la privación de la libertad, que es un derecho. Y ese derecho es el que está frenado, pero no implica la privación de los otros derechos. Entonces, creo que este análisis que hace la autora sobre la noción de beneficio es importante. Es espectacular, sí. Porque nos lleva a darnos cuenta cómo siguen reproduciéndose situaciones de condescendencia con las mujeres como si realmente fuera un favor el que se hace. Exactamente. ¿No? Y a partir de las investigaciones que también estamos realizando últimamente, nos hemos encontrado que hay una diferencia en cómo se maneja el tema de la sexualidad en los penales de hombres y en los penales de mujeres. Exacto, es abismal. Y creo que esto hay que decirlo, no hay que tener miedo a nombrarlo, hay que denunciarlo, porque hay una reproducción de esta situación de injusticia. Los permisos, las autorizaciones, y claro, esto se puede trivializar, ¿no? Desde un discurso machista que, bueno, las necesidades del hombre son más... No, o a la mujer hay que cuidarla, ¿no? O a la mujer hay que cuidarla, cuando sabemos que acá lo que hay es justamente una mirada machista que hace que los hombres puedan tener acceso a visita íntima, no solo con la pareja, sino siempre y con quienes más o menos ellos lo solicitan, mientras que en el caso de las mujeres está condicionado, tiene un control absoluto, administrativo, burocrático, ¿no? Y que supone un desgaste para el ejercicio de un derecho que debería estar avalado y de alguna manera cuidado. Pero además,
hemos visto que las diferencias no solamente están en el tema de la sexualidad, sino que este control pasa en todos los niveles. Pasa con el tema de la visita, pasa con el tema de los servicios, pasa con el tema de educación, pasa con el tema de salud. Entonces, si nos preguntamos por qué estamos viendo y no hacemos nada frente a esa inequidad que hay en el tratamiento hacia la mujer, hacia las mujeres en los penales de mujeres. Exacto. Post pandemia se han reducido los días de visita, post pandemia se ha controlado más quienes visitan. Entonces ha habido, ¿no es cierto?, una restricción de los derechos que además ni siquiera son equitativos, porque como te digo, esa restricción de derechos en los penales de hombres es relativa y es diferente. Exacto. ¿No? Es abismal el trato que hay con esta permisividad del ejercicio de una sexualidad que no está en los penales de mujeres. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer sí es un cuerpo que se busca controlar. El cuerpo de la mujer es un cuerpo que todavía es casi propiedad del Estado. Claro. Y por eso es que se controla en esos términos. Sí, por eso, como tú dices, es importante visibilizarlo, porque creo que, como te comenté al inicio, muy poca es la gente que sabe esta realidad y la conoce, ¿no? Porque efectivamente tú vas a un penal de hombres y le consultas a los hombres y ellos te dicen que siempre que tienen visita tienen acceso a poder tener relaciones sexuales. Entonces, en cambio, la mujer no. Y partiendo de eso también era el punto que quería regresar, que te dije, es por eso que hay muchas mujeres que durante su estadía en el penal pueden cambiar un poco sus aspectos de apariencia física hacia verse más varoniles tal vez, porque tienen esta necesidad de vincularse, de la protección, de amor, y lo encuentran con otras internas, pero ellas mismas te dicen, el día que yo recupere mi libertad, yo me voy a ir con mi esposo y con mis hijos, ¿ah? Y es más, si te dicen, y no solo eso, cuando viene mi esposo a la visita, yo me pongo mujercita. Entonces, es loco y es triste en realidad lo que tiene que llegar a ser una mujer para poder satisfacer sus necesidades en el penal, pero... O sea, ¿en qué punto? O sea, debe haber demasiados cuestionamientos en ellas, ¿no? O sea, es injusto. Que no solo es injusto, sino limita las posibilidades de expresión de las múltiples identidades que hay. Estamos estigmatizando las identidades, estamos reduciendo las identidades solamente a estos modelos tradicionales. Y cuando las mujeres están privadas de libertad en un espacio con tantas restricciones, el afecto, la necesidad de afecto es cubierta por las otras mujeres. Exacto. La necesidad de sentirse amadas, de sentirse queridas, de sentirse tocadas por alguien, es por otras mujeres. Exacto. Y no necesariamente implica un cambio de identidad ni un cambio de orientación sexual. Implica cubrir una necesidad, la necesidad a partir de lo que la vida te está dando, ¿no? Lo que en ese momento la vida te da, ¿no? Pero eso no quita que también hay quienes sí ejercen una orientación y tienen una orientación sexual diferente o tienen unas identidades diferentes y que también son criminalizadas ahora ya no solo doblemente, sino triplemente, porque no solo salieron de su rol, no solo cometieron un delito, sino que además tienen una identidad de género diferente a la que se espera. Y eso es muy difícil de concebir. Entonces, parte de la tarea que nos toca es justamente ayudar al personal a poder trabajar y tener las herramientas para responder a estas múltiples identidades. No podemos esperar que las tengan si es que no los hemos formado para eso. Creo que nos toca y le toca al Instituto Penitenciario formar al personal para poder comprender estas múltiples identidades, estas múltiples orientaciones, estas necesidades de afecto, estas diferentes conductas que se dan y no solamente negarlas o criminalizarlas. Y en todo esto, ¿dónde queda la maternidad de las internas? ¿Cómo afecta su maternidad desde la cárcel? Y quisiera que nos hagas un contraste entre la mujer que tiene a su hijo mientras está en cárcel o la mujer que está en cárcel y sus hijos están fuera. Mira, creo que el tema de la maternidad es un punto crucial. Es un punto crucial, porque como hemos visto al inicio, la maternidad es parte de esa identidad de las mujeres. Para muchas mujeres en estos procesos de socialización, ser madre define su vida, define su identidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando la persona comete una conducta, ¿no es cierto?, que puede ser, como hemos visto, tráfico de drogas, robo agravado, secuestro? Se le priva
de estar con aquello que es fundamental, que tiene que ver con su ejercicio de la maternidad. Lo que más las mujeres demandan es la visita de los hijos, de las hijas, independientemente de las edades, cuando son muy pequeños, adolescentes o cuando son muy grandes, ¿no? La posibilidad de que las madres estén con sus hijos e hijas hasta los 3 años, creo que es importante. Es importantísimo. Y es muy criticado eso. Hay gente que dice, no deberían estar los niños en la cárcel. Y yo que soy mamá, hoy me pregunto, si estuviese en esa situación y hoy me llevan, lo más probable es que me iría con mi hijo. O sea, no podría separarme. Y mucha gente dice que eso es algo egoísta, que por qué tiene que pasar por ahí. Entonces, explícanos, porque yo creo concuerdo contigo. En términos de el apego, ¿no? el bienestar y la salud mental, lo que recomendamos, obviamente, es que la madre esté con sus hijos. Y quisiéramos que no solamente fuera hasta los 3 años. Claro. O quisiéramos que las condiciones del penal sean tan buenas para que se queden más para que realmente los niños y las niñas no tengan ningún tipo de carencia ni de situación de precariedad. ¿Por qué? Porque justamente para fomentar el apego, para que haya un apego seguro, para que no volvamos a estas situaciones de negligencia y de abandono, que las mujeres estén con sus hijos es una necesidad. Pero como dices tú, es criticado, muy criticado. Y además no están dadas las condiciones. Sí, pues. No están las mejores condiciones, no tenemos las mejores condiciones, ni en los cuartos, ni en las celdas, ni en los ambientes comunes, ni tampoco a nivel de la alimentación y de la salud, que es fundamental. Porque si vamos a tener niños y niñas tan pequeñitos, tenemos que tener cuidados de alimentación y de salud. Exacto. Que no necesariamente están previstos. Entonces, tenemos que mejorarlo, pero sí tenemos que, en todo momento, impulsar la idea de que lo mejor es que las madres estén con sus hijos. Exacto. Y eso me lleva al tema de la visita cuando los hijos ya son más grandes. Porque, claro, hasta una determinada edad, los niños van con un familiar. Claro, y de ahí ya van solos. Pero de ahí ya van solos y a veces no están todavía preparados para ir solos y a veces necesitan de un familiar, pero por la edad no pueden ir. O sea, hay vacíos en nuestra normativa, hay vacíos en cómo estamos entendiendo esta noción de la relación madre-hijo que están afectando a las mujeres privadas de libertad. Tenemos que reconocer que esto es algo que sí podemos resolver, esto sí lo podemos abordar, resolviendo la normativa, los procesos, de manera que todos los hijos y todas las hijas puedan acceder a poder visitar a su madre la mayor cantidad de días posibles. En el último estudio que hemos hecho en la Universidad Católica con el grupo de investigación, hemos encontrado, ya vamos a presentar los resultados totales, pero hemos encontrado que en el contexto post-pandemia se ha aprovechado parte de esa reducción de lo que era el contacto para que ahora la visita tenga menos días, menos horarios y menos posibilidades. Solamente tiene que haber un registro de personas que van a visitar, que es la familia, que es la pareja, y ya. Pero sabemos que la tía, la madrina, la amiga son tan importantes para las personas privadas de libertad y son un soporte que ahora se está restringiendo. Entonces, justamente este estudio nos va a evidenciar todas estas restricciones que afectan aquello que es el fin de la cárcel, que es justamente la resocialización. Exacto. Porque si no hay un soporte, la persona cuando sale a quién tiene. Claro. A quién tiene, porque no ha desarrollado este vínculo ni este soporte social. Entonces, la apuesta es, cuanto más tiempo las mujeres puedan estar con sus hijos, mejor. Cuanto más días de visitas tengan las mujeres con sus hijos e hijas, va a ser mejor. Y eso es algo que tenemos que comprender y defender. Sí, te agradezco por eso, y tanto para la mujer como para los hijos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora ya el último punto que te quiero tocar, Testania, es el tema de, sabemos que la mayor cantidad de mujeres que está en cárcel es por el tráfico ilícito de drogas, en especial la mayoría están por burriers, ¿no? Entonces, ¿por qué para la mujer que comete este delito muchas veces lo comprende como sinónimo de emprendimiento? ¿Cuál es la relación entre el TIT y el sinónimo de emprender? Mira, creo que son pocas las investigaciones que se han hecho sobre el TIT, pero a partir de un estudio de hace unos años, nosotros encontramos que muchas mujeres que están por TIT realmente lo entendían como un emprendimiento económico. Y creo que es importante decirlo.
O sea, porque no, pobrecitas, ellas no querían meterse. No, algunas sí querían y sí lo escogieron. Y sí decidieron hacerlo porque era la mejor manera de conseguir los recursos económicos para sacar adelante a su familia. Es una opción. Hablábamos antes de cómo hay algunas estructuras sociales que llevan a la marginalidad a las mujeres y las excluyen de otro tipo de servicios y de oportunidades. Muchas de las mujeres que están por TIT son mujeres que no tenían y que no podían imaginarse otras oportunidades económicas, que habían sido restringidas en muchos espacios por las historias familiares, porque nunca acabaron el colegio, por embarazos muy jóvenes. Tenemos altos indicadores de embarazo adolescentes en mujeres que están con TIT, ¿no es cierto? Y que vienen asociados de pobreza, de la falta de recursos. Entonces aparece el ser Bourrier como un emprendimiento económico que algunas de estas mujeres optan, que algunas eligen, ¿no? Hay otras más bien que son utilizadas. Que son utilizadas, que son engañadas y manipuladas, y ahí vamos a ver que son cadenas y mafias mucho más grandes, redes criminales más grandes, donde la mujer es una pieza totalmente accesoria y al final es la primera en caer. Exacto. Y no caen quienes están más involucrados en las mafias, que además en la mayoría de casos son hombres, ¿no? Pero ese porcentaje de mujeres engañadas, manipuladas por las parejas, por las redes criminales, existe y es importante. Pero también es importante el grupo de mujeres que sabían a lo que se metían. Sabían a lo que se metían y lo escogieron y optaron por eso. Hay estudios que demuestran que 9 de cada 10 mujeres han cometido el delito con un hombre. Entonces, ¿cuál es el rol del hombre a la hora de que una mujer comete el delito? Mira, qué fuerte, porque en la literatura también se encuentra que muchas veces el inicio del consumo de alcohol y el inicio del consumo de drogas en las mujeres está asociado a un hombre. A la pareja normalmente. A la pareja normalmente, exacto. Entonces, también el inicio de la conducta delictiva está asociado a un hombre, ¿no? Está asociado a la pareja y está asociado a estos mensajes de que la mujer tiene que obedecer a la pareja. O lealtad, ¿no? Varias internas me han dicho eso, no le podía fallar a mi pareja, tenía que serle leal, o sea, y lo creen como tal. Y uno se pregunta, ¿y esta lealtad de dónde surge? ¿Por qué surge? Y tiene que ver con una socialización familiar y escolar donde la mujer tiene que ser leal a su familia, a su pareja, al hombre. Y uno se pregunta, ok, pero ¿y esa lealtad? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué no la cuestionamos? ¿Es una lealtad por una apuesta conjunta o es una lealtad solamente porque tú eres mujer y tú tienes que ser leal? ¿O esta es una apuesta conjunta de pareja, de una construcción más colectiva? Me pregunto si esa misma lealtad es el concepto que ellas tienen. Es el concepto que los hombres tienen y que algunas mujeres tienen. Entonces, creo que sí es importante no quedarnos con generalizaciones. Creo que cuando hablamos de mujeres por TIT, ¿no es cierto? Vamos a tener un grupo de mujeres que los cogieron, un grupo de mujeres que fueron manipuladas, un grupo de mujeres que por desconocimiento absoluto ya estaban en el aeropuerto. Ya estaban en el aeropuerto. Y no saben ni siquiera cómo llegaron ahí. Exacto. Porque se aprovechan de su situación, de algunas con discapacidad, de sus condiciones hasta lingüísticas, étnicas. Todo eso influye, todo eso influye. Entonces, creo que la mirada tiene que dar cuenta de esta diversidad. Cuando hablamos de mujeres presas, cuando hablamos de mujeres privadas de libertad, hablamos de diversidad. No es que todas sean igualitas y que hay que tratarlas igualito. Y por eso es que a veces las políticas no funcionan. Claro, porque no es igual para todos. Exactamente. Y más bien las políticas en nuestro país tienden a homogenizar, tienden a construir ese modelo de la mujer, ¿no es cierto?, perfecta, sana, saludable, la mujer ideal, que no responden a esa diversidad de experiencias, que son más bien las que tenemos que reconocer y las que tenemos que valorar para poder comprender. Bueno, Tesania, creo que has respondido a todas mis preguntas en realidad, y creo que es muy importante todo lo que nos has dicho, porque todo esto necesita ser conocido por la sociedad civil, ¿no? Y visibilizado, porque es poco lo que se sabe y lo que se conoce, a menos que no tengamos una cercanía con los penales.
Y no sé si quisieras agregar algo más que te parezca importante y que se sepa acerca, sobre todo de las mujeres en cárcel o post-cárcel, tal vez las oportunidades que se les dan o no se les dan, o el tema de la prevención, que consideres que es importante agregar. Mira, yo creo que es fundamental reconocer las diferencias y las injusticias que se cometen con las mujeres privadas de libertad en países no solo del Perú, sino de toda la región. Exacto. Pero en nuestro país hay una injusticia marcada por estereotipos de género que tenemos que identificar y que tenemos que reconocer. Creo que lo ideal es que este tipo de programas ayuden a que más personas se involucren, conozcan, defiendan los derechos, porque cuando hablamos de mujeres hablamos de todas las mujeres, Exacto. incluyendo las que están en el penal. Y creo que eso también apuesta por reconocer lo que ellas ya vienen haciendo, los recursos que ellas sí tienen, cómo trabajan, cómo estudian, los emprendimientos que hacen dentro del penal, las ventas, los productos, para de alguna manera valorar eso que ya vienen haciendo y reforzarlo mal. La política de cárceles productivas es muy importante porque el que la mujer sienta que puede trabajar, que puede ser autónoma. Y de forma correcta. Y de forma correcta va a ayudar a que cuando salga tenga mejores herramientas para poder, ¿no es cierto?, tener nuevos rumbos y evitar la reincidencia. Creo que la apuesta también de las empresas debería ser por apostar, por invertir en estas cárceles productivas y en tener personal que pueda realmente ayudar a capacitarlos y salir de este círculo de violencia y de delito en el que muchas mujeres han estado durante su vida. Gracias, Tesania, por tu tiempo y por todo el aprendizaje que nos das hoy. Realmente creo que es importante y te agradezco por acompañarnos hoy en este capítulo. Muchas gracias a ti.